Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito. Hoy prepárense porque les traigo un tema jugoso, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen decir, OMG, no lo puedo creer. Hoy vamos a hablar de un escándalo, sí, un escándalo que involucra a nuestros queridos turcos, a nuestra estrella favorita, y a una petición que sinceramente no tiene nombre. ¿Están listos? Porque yo sí. Pero antes de meternos en este chisme sabroso, les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y estén siempre al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento turco y de todo lo que nos apasiona. Ya saben, es gratis y me hacen muy feliz. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La historia de hoy gira en torno a Can Yaman, ese bombón turco que nos roba el aliento con cada aparición, con cada sonrisa, con cada egay, ya me perdí. Pero bueno, ya saben de quién hablo. Y también involucra a Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci, una serie que, por cierto, nos regaló momentos inolvidables y que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. ¿Recuerdan la química explosiva entre ellos? Era palpable. Se sentía en el aire. Y precisamente esa química, esa conexión que veíamos en pantalla, fue el punto de partida de toda esta historia. Resulta que después del éxito arrollador de Erkenci, y con el furor que causaban en redes sociales y en el mundo entero, hubo, digamos, algunas personas que querían aprovechar esa fama y esa conexión para su propio beneficio. Y aquí es donde entra en escena la imposible petición. Miren, en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, es común que los actores sean bombardeados con ofertas con propuestas de todo tipo. Proyectos televisivos, campañas publicitarias, incluso propuestas de carácter más privado. Y en el caso de Can Yaman, la situación no fue diferente. Pero lo que sí fue diferente fue la naturaleza de la petición que recibió. Según fuentes cercanas a la producción de Erkenci y a la agencia de representación de Can Yaman, Demet Özdemir, supuestamente habría hecho una petición bastante inusual. Una petición que para muchos traspasaba los límites de lo profesional y se adentraba en un terreno un tanto delicado. ¿Y cuál fue esa petición? Bueno, según los rumores que corrieron por la prensa turca en su momento, Demet le habría pedido a Can que fingieran una relación amorosa fuera de la pantalla. Sí, como lo escuchan. La idea era mantener la ilusión de su romance en Erkenci para seguir generando interés en la serie y, sobre todo, para seguir aumentando sus ingresos a través de contratos publicitarios y apariciones en eventos. Piensen en el impacto. Erkenci ya era un fenómeno. La gente adoraba a Sanem y a Can, a Demet y a Can. Imaginemos el revuelo mediático si se confirmara que estaban juntos en la vida real. Sería una locura. Los fans enloquecerían, las revistas harían portadas, las marcas se pelearían por contratarlos para sus campañas. Dinero, dinero, dinero. Esa era supuestamente la motivación detrás de esta inusual solicitud. Pero, ¿por qué digo supuestamente? Porque claro, todo esto son rumores, chismes, especulaciones. La propia Demet nunca confirmó esta petición de forma directa. Y por supuesto, tampoco la negó. Pero por otro lado, las fuentes que mencionan esta información son bastante consistentes y confiables dentro del mundo del entretenimiento turco. Algunos periodistas y reporteros que se especializan en cubrir la vida de los famosos turcos, y que tienen acceso a información privilegiada, fueron los que empezaron a difundir estos rumores. Sus fuentes aparentemente provenían de personas involucradas en la producción de la serie y de los círculos cercanos a los actores. Ahora bien, ¿qué hizo Can Yaman ante esta petición? Aquí viene la parte interesante. Según la información que tenemos, Can Yaman rechazó la propuesta. Así es. El bombón turco, con su fama y su potencial, decidió no seguir este camino. ¿Por qué? Pues las razones podrían ser varias. Primero, es posible que Can no se sintiera cómodo con la idea de fingir una relación. Quizás no quería engañar a sus fans ni mentir sobre sus sentimientos. Recordemos que Can es una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada, y quizás no quería exponerse a la presión mediática que conllevaría una relación falsa. Can Yaman siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen pública.
No es de los que se dejan llevar por el sensacionalismo ni por las estrategias de marketing que puedan dañar su reputación. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos y centrarse en su trabajo. Y en ese momento, con el éxito de Erkenci-Kuş y el interés que generaba en el público, una relación falsa podría haber generado una atención mediática excesiva y poco deseada. Segundo, y esto es una opinión personal, creo que Can es un hombre con mucha integridad. Quizás no quería involucrarse en una estrategia que consideraba poco ética. No quería aprovecharse de la ilusión de sus fans para generar más ingresos. Prefirió ser fiel a sí mismo y a sus valores. Can siempre ha demostrado ser una persona con principios. En sus entrevistas y apariciones públicas, siempre ha mostrado una gran humildad y respeto por sus fans. No parece ser alguien que esté dispuesto a sacrificar su integridad por dinero o fama. Su decisión de rechazar la propuesta podría ser interpretada como una muestra de su compromiso con sus valores personales y profesionales. Tercero, y no menos importante, recordemos que en ese momento, Can ya estaba consolidando su carrera en el extranjero, trabajando en proyectos internacionales. Tal vez no le interesaba en ese momento seguir el juego de la fama efímera y prefirió enfocarse en proyectos más ambiciosos. Can Yaman siempre ha tenido una visión a largo plazo para su carrera. Desde el principio ha mostrado interés en expandir sus horizontes y trabajar en proyectos internacionales. Su éxito en Erkenci-Kuş le abrió las puertas a nuevas oportunidades, y es posible que en ese momento estuviera enfocado en aprovechar esas oportunidades para consolidar su carrera a nivel global. Rechazar la propuesta de Demet podría haber sido una forma de proteger su imagen y evitar que se viera empañada por un supuesto romance falso, lo que podría haber afectado sus posibilidades de éxito en el mercado internacional. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can Yaman se negó a la petición de Demet. Y esto, mis amores, es lo que ha generado tanto revuelo y ha alimentado este escándalo que les estoy contando. La noticia de la supuesta petición y el rechazo de Can se filtró a la prensa turca y rápidamente se convirtió en un tema de conversación en redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de la serie y los seguidores de ambos actores comenzaron a debatir sobre lo sucedido, analizando cada detalle y especulando sobre las motivaciones de cada uno. La historia se convirtió en un auténtico culebrón, con giros inesperados y rumores constantes. ¿Cómo reaccionó Demet ante el rechazo? Pues eso es algo que no sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que a partir de ese momento, la relación entre ellos pareció enfriarse un poco. Ya no se les veía tan unidos, tan cómplices. Y aunque continuaron trabajando juntos en Erkenci-Kuş hasta el final, la magia que veíamos en la primera temporada ya no era la misma. La química entre ellos, que había sido el sello distintivo de la serie, parecía haberse desvanecido. En las escenas finales se notaba cierta distancia y frialdad entre los actores, lo que alimentó aún más los rumores sobre la supuesta petición y el rechazo. Algunos fans incluso señalaron que Demet parecía resentida con Can, mientras que otros defendieron su postura y argumentaron que simplemente estaban actuando de forma profesional. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Can y Demet nos muestra la complejidad del mundo del espectáculo. Nos muestra cómo a veces la fama y el dinero pueden nublar la visión y llevar a decisiones cuestionables. Pero también nos muestra que en medio de todo eso, aún existen personas que se mantienen fieles a sus principios y que priorizan su integridad por encima de todo. El mundo del espectáculo es un universo lleno de luces y sombras. Por un lado ofrece la oportunidad de alcanzar la fama y el éxito, pero por otro lado, puede ser un ambiente despiadado, donde las presiones y las expectativas son enormes. Los actores y actrices a menudo se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a lidiar con situaciones complicadas. La historia de Can y Demet nos recuerda que en este mundo es fundamental mantener la ética y los valores personales, y no dejarse llevar por la tentación de la fama a cualquier precio. Y hablando de esto, también es importante señalar que las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores y las especulaciones abundan en el mundo del entretenimiento, y a veces es difícil separar la verdad de la ficción. Por eso es importante ser críticos y no creer todo lo que vemos o leemos. En este caso, la supuesta petición de Demet y el rechazo de Can son solo rumores, y no tenemos pruebas concretas de que hayan sucedido. Es posible que la historia haya sido exagerada o manipulada por la prensa para generar más atención y vender más noticias. Por eso es fundamental analizar la información con cautela y no dejarnos llevar por las especulaciones.
En el caso de Khan y Demet, creo que ambos son grandes profesionales y que han logrado construir carreras exitosas. Quizás esta historia nos ayude a entender un poco mejor la dinámica que se vive detrás de las cámaras, y a apreciar aún más el talento y la dedicación de estos actores. A pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han demostrado ser actores talentosos y trabajadores. Han logrado ganarse el cariño y la admiración del público gracias a su talento y a su profesionalismo. Esta historia, en lugar de empañar sus carreras, podría servir como una lección sobre la importancia de la integridad y la autenticidad en el mundo del espectáculo. Además, creo que es importante destacar que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones. Demet, como cualquier otra persona, tenía derecho a hacer la petición que consideró oportuna. Y Khan, por su parte, tenía derecho a rechazarla. Lo importante es que ambos tomaron decisiones coherentes con sus propios valores y prioridades. La libertad de elección es un derecho fundamental. Cada persona es libre de tomar las decisiones que considere oportunas, siempre y cuando no dañe a los demás. En el caso de Khan y Demet, ambos tomaron decisiones que consideraron adecuadas para sus carreras y para sus vidas personales. Y es importante respetar sus decisiones, independientemente de si estamos de acuerdo con ellas o no. Así que, mis amores, aquí tienen el escándalo de la imposible petición de Demet a Can Yaman. Una historia que nos demuestra que en el mundo del espectáculo, todo puede pasar, y que a veces, la realidad supera la ficción. Este episodio, que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, es un claro ejemplo de cómo el mundo del entretenimiento puede ser tanto fascinante como turbio. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con sus luces y sombras, nos invita a reflexionar sobre la fama, el éxito, la integridad y la libertad de elección. Nos recuerda que detrás de las cámaras, hay personas con sus propios valores y aspiraciones, y que a veces, las decisiones que toman pueden tener consecuencias inesperadas. Y por último, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo han evolucionado las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir después de Erkenci? Can Yaman, tras el éxito de la serie, ha continuado trabajando en proyectos internacionales, consolidando su carrera en el mercado global. Ha participado en series y películas en diferentes países, y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su decisión de rechazar la supuesta petición de Demet, si es que realmente sucedió, podría haber sido clave para su éxito en el extranjero, ya que le permitió mantener su imagen y su credibilidad. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado nuevas series y ha participado en proyectos cinematográficos, consolidando su posición como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Aunque la supuesta petición y el rechazo de Khan pudieron haber afectado su relación profesional en ese momento, no han impedido que ambos continúen teniendo carreras exitosas y que sigan siendo queridos por el público. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un laberinto lleno de rumores, especulaciones y decisiones difíciles. Pero también es una historia que nos recuerda la importancia de mantener la integridad, la autenticidad y la libertad de elección. Y sobre todo nos muestra que al final, el talento y la dedicación son los que perduran. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet realmente hizo esa petición? ¿Están de acuerdo con la decisión de Khan? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Me gustaría saber también si ustedes, mis amores, creen que esta historia tuvo un impacto negativo en la carrera de alguno de los dos actores. O si por el contrario creen que los fortaleció y los hizo aún más admirados por sus fans. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso gigante y cuídense mucho. Chao, chao.